para liberarnos del poder de nuestro pecado. El poder de Cristo para liberarnos del poder de nuestro pecado. Tened paciencia un momento y escuchad lo que el Señor nos dice en Romanos 8. Y dice el versículo 1: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa del Espíritu, mientras que la mentalidad pecaminosa es muerte, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice el miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo os asegura a vuestro espíritu, nos asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahora sufrimos con Él, si sufrimos ahora con Él, también tendremos con Él tenemos parte en su gloria. Y ahora Romanos 6, donde estamos considerando en estos domingos. Romanos capítulo 6. También dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis vosotros que todos los que fuimos bautizados para participar, para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo,
por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Habéis sido pacientes de escuchar estas dos lecturas, pero era necesario hacerlo. Como ha dicho nuestro hermano Lorenzo antes, la causa de toda desgracia en esta vida es el pecado. No le demos más vueltas. La causa de todos los problemas que tú tienes, directa o indirectamente, la causa de todas las desgracias y problemas que en este mundo hay, es el pecado, que es la fuente de toda maldad. La fuente de toda cosa mala en esta vida proviene del pecado. Por lo tanto, si el pecado es un tirano que nos mantiene en una esclavitud y nos destruye, lo mejor será que lo matemos a él, no sea que él nos mate a nosotros. Lo mejor será que destruyamos su poder en nosotros. Y es por esto que el apóstol Pablo habla de que estar unidos a Cristo, como Él la vid, nosotros los sarmientos, estar injertados en Él, como nosotros el injerto y Él la vid en la que hemos sido injertados, significa que una vida nueva entra en nosotros, lo cual viene a destruir el poder del pecado en nosotros. Y es por esto que el apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado y no podemos seguir viviendo en él. Ahora bien, ahora ocurre un conflicto en nosotros. ¿Cuál es ese conflicto? Que el pecado viejo está en nosotros, el viejo hombre, y ahora el nuevo hombre en Cristo Jesús, al estar unidos a Él, también está en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y ahora hay un conflicto, ahora hay una guerra total y absoluta entre el viejo hombre, que ha hecho lo que le ha dado la gana, siempre dominándonos y llevándonos una y otra vez al pecado, a la maldad, y el nuevo hombre que nos lleva a Cristo y a la santidad. El viejo hombre nos lleva al pecado y a la maldad, y el nuevo hombre nos lleva a Cristo y a la santidad. Y eso no se puede cambiar. Si tú metes en un frasco agua y aceite de oliva, dentro de ese frasco tú puedes agitarlo muchas veces, tú puedes removerlo muchas veces, pero cuando dejas el frasco ahí, vas a ver que el agua y el aceite no pueden mezclarse. El aceite seguirá siendo aceite y el agua seguirá siendo agua. Conviven en un solo frasco, pero sus sustancias no son intercambiables. Por la densidad que tiene el aceite y por las características del agua, no se pueden intercambiar. Y eso ocurre en un cristiano. En nuestro cuerpo, en nuestro ser, habitan el aceite de Dios y el agua del pecado. Y esas cosas, por mucho que nosotros las agitemos, están ahí, conviven. Y ahora bien, ¿cuál prevalece? ¿Cuál prevalece? Prevalece la naturaleza divina, porque tiene más poder que la naturaleza humana del pecado. Esa es la clave. Y es por esto que quiero que veamos hoy 3 cosas importantes sobre esto. 3 cosas que nos muestran cómo Cristo, con su poder, nos da la victoria contra la esclavitud y la tiranía del pecado. El otro día puse un ejemplo del estudiante que convive, 2 estudiantes muy distintos que conviven en una sola casa, ¿verdad? Y está el estudiante malvado, que todo lo que quiere es fiesta, todo lo que quiere es irresponsabilidad, todo lo que quiere es hacer lo que le dé la gana. Y está también el otro estudiante que quiere lo contrario. Quiere una vida disciplinada, quiere acabar sus estudios, quiere vivir bien, no quiere meterse en los líos que se mete su compañero. Y constantemente están en polémica.
pero tienen que convivir. Y finalmente lo que ocurre es que el estudiante responsable le dice al otro, tú, vale, tengo que convivir contigo, pero aléjate de mí. Yo no voy a participar en lo que tú haces, yo no comparto lo que tú haces, yo voy a vivir de otra manera. Y finalmente se trata de eso. Se trata de que el viejo hombre y el nuevo hombre se aíslan mutuamente y luchan mutuamente. Ahora, la primera cosa es, si tú tienes una lucha interior, si tú tienes esa lucha dentro de ti, alégrate por eso. Y digo, bueno, ¿por qué me voy a alegrar si estoy en una guerra civil increíble? Eso es lo que ocurre en un cristiano. Hay una guerra civil dentro de nosotros. Y esa guerra consiste en que durante el tiempo que tú no eras de Cristo, el pecado y el viejo yo han hecho lo que le ha dado la gana. Han utilizado tu cuerpo porque tú pecas con tu cuerpo. Tú tienes un alma y tienes un cuerpo que están unidos. Eso forma tu ser. Y tú que eres un alma viviente y tienes un cuerpo donde habitas, el pecado utiliza tu cuerpo para lo malo, para pensar mal, para mirar mal, para hablar mal, para sentir mal, para hacer mal. Eso es lo que sucede en ti. Eso es lo que ha pasado en ti toda tu vida, hasta que fuiste regenerado por el Espíritu Santo. Cuando fuiste regenerado por el Espíritu Santo, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, la nueva criatura por el nuevo nacimiento, vino a ti, y entonces el poder del viejo hombre se acabó. Ya no puede gobernar y dominar sobre tu cuerpo, porque un poder más grande que el viejo hombre ha venido a vivir a ti. Y ahora ocurre que en esa guerra civil te sientes a veces miserable, porque ves que lo que, como dice el apóstol Pablo, como leímos el otro día, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo a la ley del pecado, y una ley en mi mente con la que quiero hacer la voluntad de Dios y me deleito en la ley de Dios, pero luego está la ley del pecado que me lleva cautivo, me lleva a regañadientes a pecar porque no quiero hacerlo. Y eso es motivo de alegría, porque los muertos no luchan. Los muertos no pelean. Los muertos no triunfan, no ganan. Ni fracasan, ni triunfan. Y tú, ¿sabes por qué te digo eso? Porque si en verdad hay un conflicto en ti, es que eres de verdad creyente. Alégrate por eso. Cuando yo no era creyente, el pecado a mí me daba igual. Cuanto más pecaba, más mejor estaba. Porque como me daba gustillo, como me gustaba, como me agradaba, como me sentía bien, como todo mi egoísmo y mi vanidad y mi orgullo y mi necedad y mis deleites y todo lo que tenía que ver con mis adicciones me gustaba y lo veía bien, yo no tenía ningún remordimiento de conciencia, yo no luchaba contra eso, solo me preocupaba cuando me pillaban, solo me preocupaba cuando me pasaba o cuando alguien me podía llamar la atención, pero mientras tanto yo estaba felizmente ciego y felizmente hacia el infierno. Pero cuando el nuevo hombre vino en Cristo Jesús y fui regenerado por la gracia de Dios, entonces lo que ocurrió fue que la intención de mi corazón y la acción de mi corazón cambiaron. Ese nuevo hombre llegó a matar y destruir el dominio del viejo hombre. Los cristianos somos liberados del dominio, del gobierno, de la tiranía, del poder del viejo hombre, pero no de su presencia. El compañero de piso chungo lo vas a tener. Está claro. Aunque pongas un cordón sanitario, como se dice ahora. El viejo hombre, por el momento, ya dijimos por qué motivos, va a permanecer. Y eso significa que la lucha está ahí. Pero recuerda que el viejo hombre hay que matarlo y destruirlo lentamente, claramente. ¿Por qué? Porque el viejo hombre tiene que ver con la intención, es decir, el deseo y la acción.
Es decir, la obra. ¿Me sigues? No solo la obra, sino la intención. Ya dice Jesús, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón es un adúltero. El que odia a su hermano es un homicida. No solo Dios ve la acción externa como tú y yo vemos. Ah, mira, ese ha robado, es un ladrón. Ah, mira, ese se ha acostado con quien no debía, es un inmoral. No solo eso mira Dios. Ante los ojos de los hombres podemos decir que es bueno el que no le pillan en la acción. Pero ante los ojos de Dios, todo deseo pecaminoso, al igual que toda acción pecaminosa, están delante de Él. A lo mejor tú no te has acostado con nadie que no debías, pero ¿cómo deseas hacerlo? A lo mejor tú no le has pegado a nadie con un palo, pero ¿cómo le odias y le guardas rencor? ¿Cómo le deseas el mal? Jesús dijo, y aquel que llama a su hermano necio es un homicida. El rencor, la difamación, la enemistad, el odio provienen del corazón, es de dentro del corazón de donde proviene el deseo pecaminoso. Y por eso es ahí donde hace falta el poder del Espíritu de Dios para matar el deseo pecaminoso. Pues el deseo pecaminoso dice, mientras que tú no hagas nada malo, todo estará bien. Mientras que tú no golpes a nadie, todo está bien. Mientras que tú no te acuestes con nadie, todo estará bien. Mientras que tú no le cojas a alguien algo, todo estará bien. Pero el Señor dice, no codiciarás. Pero el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. El Señor te dice que es la intención y no solo la acción lo que cuenta. Por eso, el deseo pecaminoso debe ser matado. Y eso solamente es posible, como vamos a ver, por el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, si tienes esa lucha, bienvenido, porque no estás solo, no estás sola. Si tienes esa lucha en tu interior es porque tienes vida espiritual. Y si no tienes esa lucha, tienes un verdadero problema. Aquel que dice que es cristiano y dice, en verdad, tengo deseos pecaminosos, hábitos pecaminosos, estoy enganchado al pecado, me deleito en el pecado, pero no me molesta mucho, la verdad. No veo que sea tan grave. No veo que esa adicción o ese problema, no veo que eso sea tan importante. Ahí tienes un verdadero problema, tenemos un verdadero problema, si eso ocurre. Significa que el viejo hombre ha conquistado más territorio. Te ha lavado el cerebro para decir, el pecado pequeñito, no pasa nada. El grave no, pero el pequeñito sí. Consiéntelo un poco. Si tu pecado, tu viejo yo, te ha lavado el cerebro y te ha engañado, debes entender, según la palabra de Dios, que no le puedes dar tregua. Ahora bien, la segunda cosa. ¿Cómo puede morir el deseo pecaminoso? ¿Cómo puede morir el pecado en nosotros? Y esta es la segunda buena noticia que te voy a dar. El Espíritu Santo está ahí. Verás, el pecado es de tal naturaleza que nadie sino Dios puede matarlo. Ahora, pero dice el Señor, pero yo lo tengo que matar. Sí, pero ¿cómo lo matas? Con las armas de Dios. ¿Cuál es el arma de Dios para matar tu deseo pecaminoso, tu viejo yo, que te lleva al pecado y a la ruina y a la muerte? ¿Cuál es el arma? El Espíritu Santo. En Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte que yo tenía de fábrica, con la que vine aquí. Ese Espíritu de Dios es más potente que la ley del pecado y por lo tanto puede darnos la liberación del dominio del pecado, del predominio del pecado, del control del pecado, del arrastre del pecado. Y lo dice tan claro en Romanos 8 que habla del Espíritu
que levantó a Jesús de los muertos, ese poder tiene. El Espíritu que nos libera de la atadura de la tiranía de la naturaleza pecaminosa, nos habla del Espíritu que tiene unos deseos tan potentes que ahogan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Me explico. Tú y yo funcionamos con deseos. Todo lo que tú haces en esta vida, lo que yo hago en esta vida, proviene de nuestro deseo. Por ejemplo, deseo comer. Dejo todo lo que tenga que hacer y me pongo a comer. Deseo dormir. O necesito dormir, pero lo deseo. Porque puedo necesitar algo y no desearlo. Y por lo tanto me aguanto. Por ejemplo, yo puedo desear, puedo necesitar comida, pero deseo no hacerlo y no como. Luego todo funciona por el deseo. El deseo nace de lo que tú eres, llega a tu cerebro y te dice, hazlo. Y el cerebro manda una señal al cuerpo y el cuerpo lo ejecuta. El cuerpo es una herramienta, el cuerpo es un arma, el cuerpo es un instrumento. El cuerpo no es malo, el malo eres tú. Los malos somos nosotros. El cuerpo no tiene culpa de nada. Es una herramienta. Ahora escucha bien. Los deseos mueven lo que tú haces. Tú no vas a hacer lo que no deseas. Por ejemplo, si tú me invitas a una ración de callos a la madrileña, yo no me los voy a comer. Porque lo odio. Odio los callos a la madrileña. No los quiero. Pero algunos dicen, pero a mí me parece un maravilloso. Pues para ti. Todo es para ti. Entonces, si tú me pones unos callos a la madrileña que a mí no me gustan, no los voy a tomar. Muy difícilmente los voy a tomar. Porque no me gustan, no los quiero. Ahora, si me pones una ensaladilla rusa, la cosa cambia. ¿Verdad? O una paella, o lo que sea. Y a algunos se nos está haciendo la boca agua. Tranquilo, tranquilo. Que iremos a comer después, no pasa nada. Relájate. Solo quiero mostrarte con esto lo siguiente. Si hay un deseo, si hay dos deseos en tu vida, el deseo que prevalece va a hacer que esté por encima del que no prevalece. Por lo tanto, vas a tomar la decisión de tu deseo. Por ejemplo, supongamos que tienes una decisión que tomar. O tirarte en el sofá para ver la tele, o estudiar porque te toca un examen. Entonces tú tienes dos deseos. ¿Cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar al final? El deseo que prevalece. Por ejemplo, tú dices, necesito estudiar, pero necesito descansar. Necesito estudiar, pero ahora ponen mi serie favorita, o ponen el Madrid-Barça, o ponen no sé qué. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú te convencerás a ti mismo y dirás, bueno, pero puedo estudiar después. Después estudio, no pasa nada, no hay problema. O dices, no, después lo hago, no pasa nada, no hay problema. Al final, el deseo de tu propia naturaleza va a movilizar tu cerebro y va a decir, oye, apaga la tele y ponte a estudiar, porque si no, no vas, vale, lo vas a hacer. O deja el libro y ponte a ver la serie, porque eso es lo que deseas hacer. En nosotros hay dos deseos. Deseo de la carne, deseo del espíritu. ¿Cuál tiene más potencia? Depende de ti. El espíritu está en ti. El deseo del espíritu está ahí. Dios lo ha puesto en ti. Pero si tú dejas que el deseo de la carne prevalezca sobre ti, tú vas a pecar más y más. Y el espíritu va a estar en ti menos. ¿Me explico? Más claro no te lo puedo decir. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un cristiano que va venciendo en Cristo Jesús y va avanzando en Cristo Jesús, va creciendo en Cristo Jesús, va dando fruto en Cristo Jesús, y otro que lo ve siempre igual como una planta de plástico, que siempre está igual? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo te lo diré. El creyente que vive para el Espíritu, se llena del Espíritu, y por la fe toma la victoria de Cristo para él, hará que su nuevo hombre en Cristo Jesús sea más fuerte y más potente, más y más. Pero aquel que es un vago espiritualmente hablando, aquel que se deja llevar por sus propios deseos pecaminosos viejos y le da al compañero de piso malvado más y más cuartel, él
no va a crecer en la gracia, no va a crecer en la santidad, no va a crecer en el amor de Dios, no va a crecer en el fruto del Espíritu, no va a crecer en el entendimiento de Dios. Y tú vas a ver que toda su vida está prácticamente igual. No hay cambios en él. Sigue siendo igual de egoísta, sigue siendo igual de orgulloso, sigue siendo igual de codicioso, sigue siendo igual de envidioso, sigue siendo igual de mentiroso, sigue haciendo exactamente las mismas cosas, cambiándolas a veces y tal, pero no hay ningún cambio profundo en él, porque sus deseos no han sido cancelados, sus deseos pecaminosos no han sido vencidos, no han sido matados. Piensa por un momento en esto. Un agricultor tiene un terreno, un huerto, y cultiva. Y hay otro enfrente que tiene el mismo terreno y también cultiva. El uno se ocupa de matar las malas hierbas, de desarraigar lo malo, además de cultivar. Pero el otro cultiva y después se va a echarse a la siesta. No arranca las malas hierbas, no cuida de que no entren ratones ni otros bichos a comerse su fruto, no hace nada más que plantó, regó un poco y ahí lo dejó. ¿Cuál va a dar más fruto? Está claro, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, vivid en el Espíritu, caminad en el Espíritu, y no os vais a satisfacer los deseos de la carne. Esa es la clave. La clave está en que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero esa victoria en Cristo Jesús que ya tenemos, la muerte al pecado y la vida en él, esa victoria por la fe debemos tomarla. Al igual que la rama muere cuando la planta muere, el tallo muere cuando la raíz muere, así también el cristiano muere al pecado porque Cristo ya murió al pecado en la cruz. Y por lo tanto, el pecado no tiene dominio sobre él. Cuando alguien se muere, tú sabes que hay una separación. El alma va con Dios, a donde el Señor la envíe, evidentemente, si somos de Cristo sabemos dónde va. Y el cuerpo, ya sabes dónde va. Hay una separación. Y ahora lo que ocurre es que cuando ocurre esa separación, el cuerpo queda libre del poder del pecado. El pecado no puede hacer nada en ese cuerpo porque ese cuerpo está muerto. El pecado no tiene nada que hacer porque el pecado necesita un cuerpo para hacer lo malo. ¿Me estoy explicando? ¿Me seguís todavía? ¿Os habéis dormido ya? Abrí la puerta un poco de la calle, apagamos esto que creo que os estáis durmiendo hoy. El único que no se duerme soy yo y yo porque no puedo. No pasa nada, que nos riamos. Mira, el mal necesita herramientas, instrumentos. Cuando alguien se muere, ya no puede pecar. Ya no puede. Se acabó. No puede hacer nada más. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto. Hemos muerto con Cristo al pecado. Así que al morir con Cristo al pecado, el pecado ya no puede tener dominio sobre nosotros, porque hemos muerto con Él. Y hemos vivido con Él a la nueva realidad del nuevo hombre en Cristo Jesús. Ahora bien, debemos considerarnos muertos al pecado, muertos al mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y esto qué significa? A ver, había un hombre que quiso seguir a Jesús. Y le dice, Señor, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre y después te sigo. Por supuesto no quería decir que su padre estaba de cuerpo presente, como un cadáver en su casa. Quiere decir que su padre estaba ya muy mayor. Su padre estaba ya en el camino para fallecer. Y por lo tanto no podía seguir a Jesús. Él no quería seguir a Jesús hasta que su padre muriera. Enterrar al padre quiere decir, mi padre se morirá pronto, dentro de un mes, dentro de medio año, dentro de 3 días o dentro de 6 semanas, no lo sé. Pero primero tengo que hacer esto. Y eso es lo que pasa con un cristiano. Nuestro pecado vive, pero va a morir. Porque en Cristo Jesús ya no puede tener el dominio. Ya no puede tener el reinado, el gobierno. No puede tener el control del cristiano. Así que, Pablo dice,
Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, es decir, ponerme orgulloso, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, en Cristo yo estoy crucificado, igual que Jesús estaba crucificado y no podía gozar de nada en el mundo porque estaba en la cruz, así también yo espiritualmente estoy en la cruz y el mundo para mí no significa nada. Para el mundo yo estoy muerto y el mundo para mí está muerto. Porque aquel que va a morir ya no le importa nada más, ya no puede hacer nada más. Para el mundo es, ya se va a morir. Y el que está muriendo dice, no, yo me voy a morir, ya para qué quiero tal, ya no quiero nada más. Porque eso es lo que sucede con un cristiano. Está muerto para el mundo dice, este es un muerto, este no peca como nosotros. Y el cristiano dice, yo no voy a pecar como vosotros, pues yo he muerto para vosotros. Para mí como si no existierais. Para mí como si no sois nada, porque yo estoy muerto con Cristo. He muerto con Él, a mi pecado y al mundo. La tercera cosa es que Cristo entonces llevó sobre su propio cuerpo en el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió para que no seamos culpables del pecado y echados al infierno por eso. No solo eso, hizo más cosas. No solo Cristo murió en la cruz para que cuando yo peque pueda decir, Señor, perdóname, y arrepentido pueda venir a Él y el Señor me da su perdón. Hay más cosas ahí. Cuando Cristo murió en la cruz, Él acabó no solamente con la culpa del pecado, sino con la corrupción del pecado. No solo la culpa que me condena, sino el poder que me domina. Y ese poder que me domina, que es el pecado, Cristo acabó con él en la cruz para que el pecado no tenga dominio sobre ti. Cuando hay alguien que es cristiano y dice, yo con este pecado no puedo. Yo estoy tan enganchado a esto que yo no puedo. Sé que tengo que obedecer a Dios, pero con esto no puedo. Sé que no estoy amando a Dios, que no estoy haciendo el bien, que no estoy haciendo bien en esta situación, no estoy haciendo lo que debo y estoy haciendo lo contrario a lo que debo, pero verdad es que la carne es débil y yo con esto no puedo. Estoy tan enganchado a esta adicción que no puedo renunciar a ella. Estoy tan acostumbrado a hacer esto, a mi egoísmo, a mi vanidad, a mi orgullo, a mi terquedad. Estoy tan acostumbrado a ser egoísta y no pensar en los demás. Lo he hecho por tantos años que yo no voy a poder. Pero Dios lo comprenderá. Dios es muy misericordioso y comprenderá que, oye, que yo tengo que guardar mi dinero, porque si yo ofrendo más y ayudo más a mi prójimo, me voy a quedar sin dinero. Y eso no lo puede querer Dios. Y si le pido perdón a esta persona, me voy a humillar y se va a abusar de mí. Eso no puede ser que yo lo haga. Y si yo doy este paso de amar de esta manera y de servir de esta manera, me voy a complicar la vida y a lo mejor no me lo agradecen. Entonces, no lo voy a poder hacer. Cuando un cristiano piensa así, ¿qué es lo que está pasando? El lavado de cerebro. El lavado de cerebro, el comecocos, el engañador más grande que hay. ¿Sabes? El mentiroso más grande no es el diablo. Uno dice, no, pero el diablo es padre de mentira. Sí, pero aunque sea el padre de mentira, el mayor mentiroso que tú tienes es tu pecado. El pecado es engañoso y perverso más que ninguna cosa. Y el pecado te dice, tú sé cristiano, pero no te pases, Cuidado, no te pases. No seas demasiado justo. No seas esto no lo puedes hacer. Y con esto tú debes de convivir pacíficamente. Como el compañero de piso. Bueno, es una calamidad, es muy malo, esto tal, pero tengo que aguantarlo. Cuando alguien piensa que un pecado le va a esclavizar y atar y dominar durante toda su vida, no entiende lo que es el Evangelio. No lo entiende. Si tú piensas por un momento
que los viejos pecados que tú has practicado durante 20 años, 30 años, 40 años, los que sean, son los que te van a llevar a la tumba. Es decir, toda tu vida vas a ser un regañón, un egoísta, un orgulloso, lo que fuera. Cuando tú piensas que toda tu vida estás condenado a pecar con ese pecado constante y permanente, porque la carne es débil y porque es así. Cuando tú piensas así, no estás mirando a Jesucristo. Te has dejado lavar el cerebro por tu propio pecado y tu corazón engañoso. Porque entonces sería decir lo siguiente: Jesucristo murió para liberarnos de todos los pecados, menos de ese. ¡Wow! Eso es una blasfemia imperdonable. ¿Quieres decir que el Hijo de Dios murió para liberarme de todos los pecados, menos de este pecado? ¿Eso estás diciendo? ¿Estás diciendo que el Hijo de Dios no hizo bien su obra? ¿Estás diciendo que su poder no es suficiente? ¿Que el poder del Espíritu Santo no es suficiente? ¿Que el poder de la gracia de Dios no es suficiente? ¿Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no te limpia de todo pecado? ¿Que su sangre no te limpia de toda maldad? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo que hay algo todavía que en el que Cristo no ha hecho lo suficiente, no ha pagado lo suficiente? ¿Quieres decir eso? Y tú dirías: no, líbreme Dios, ¿cómo voy a decir yo eso? Pero en realidad lo estás creyendo. Estás creyendo que Cristo es como ese médico que dice: ya no puedo hacer nada más, lo siento, usted se muere. ¿Piensas eso? ¿Piensas que Cristo es alguien que ha hecho casi todo menos liberarte de ser un mentirujo, de soltar mentiras? De eso no te puede liberar Cristo. No te puede liberar Cristo de ser un ambicioso, egocéntrico, codicioso, lujurioso. Estás diciendo, o estamos diciendo, que Cristo me puede liberar de otros pecados por ahí, pero de ese concretamente no. Estamos diciendo también: Cristo no puede hacer que mi matrimonio sea mejor. Cristo no puede hacer que mi vida sea mejor. Cristo no puede hacer que yo, como cristiano, sea mejor para Él. Eso es lo que estás diciendo. Eso es grave. Y es mentira. No es así. Observe lo que dice el apóstol Pedro. Él dice, primera de Pedro, todas las cosas, o segunda de Pedro creo que no lo tengo apuntado aquí, me ha venido a la mente ahora. Verás, él dice, todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad, creo que es segunda de Pedro 1. Todas las cosas que hacen falta para la vida y para la piedad, para decir, para la vida como cristiano y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que significa la piedad, nos han sido dadas en el Señor Jesucristo, provistas en el Señor Jesucristo. Todas. Y la palabra toda significa que no hay nada que no esté incluido. No hay nada que no esté incluido. Entonces, si eso está todo previsto en Cristo, ¿por qué no lo disfruto yo? Por mi culpa. Porque el lavado del cerebro del pecado me hace pensar, de este pecado no te quites, que este no se entera a nadie. Esto no es tan grave. Pero si tú llevas tu pecado a la cruz, como dijimos el otro día, te das cuenta de que Cristo ha suplido con su poder y ejecutando con el Espíritu Santo toda esa obra. Mira lo que dice Hebreos. La sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Quiere decir que la sangre de Cristo no solamente me quita el pecado en el sentido de que para que no sea condenado por él, sino que la sangre de Cristo tiene tal poder como el detergente divino, podemos decir así, para limpiar en profundidad toda mancha, toda sombra de mancha. Y Él hace que mi conciencia quede limpia y me da un poder extraordinario para servir al Dios vivo, para coger las obras del pecado y lanzarlas a la papelera, a la basura directamente,
y después me reviste con su poder para servir al Dios vivo, para amarle a Él. Y ahora bien, ¿cómo podemos entonces matar a nuestro pecado y disfrutar de esa victoria que tenemos en Cristo Jesús? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los que somos de Cristo debemos matar nuestro deseo pecaminoso. ¿Y eso cómo se hace? Pidiéndoselo a Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos, porque pensamos que los deseos pecaminosos no importan. Pero si tú miras tu vida a la luz de la cruz, te darás cuenta que cuando miraste con odio a esa persona, eso es pecado. Cuando pensaste lujuriosamente, inmoralmente, viendo el cuerpo de otra persona, eso es pecado. Cuando insultaste al otro, es pecado. Cuando no amaste como debías, es pecado. Y ahora tú tienes que pensar, esos deseos pecaminosos son contrarios a la voluntad de Dios, yo no quiero tenerlos. Voy a coger la espada del Espíritu y los voy a hacer pedazos. Voy a ir al Señor y voy a decirle, Señor, tú moriste en la cruz para liberarme de toda esa basura. Por favor, libérame. Porque le he jurado la guerra a estos deseos pecaminosos. No los quiero, los detesto, los odio, los aborrezco. En vez de pelearte con el pecado de otro, peleate con el tuyo, que ya te decís bastante. Yo no tengo tiempo de pelearme con los pecados de otros, la verdad. Algunos dicen que tengo que hacer eso. Yo tengo bastante con los míos. Tú no puedes cambiar a otra persona. Pero sí puedes, por Cristo, que Él se transforme en ti. Eso sí lo puedes hacer. Por la otra persona puedes orar, pero no lo puedes cambiar. Pero lo que tienes que hacer tú no es centrarte en que el otro tiene que cambiar. Lo que tienes que hacer tú es centrarte en Cristo y en lo tuyo para tú ser cambiado. ¿Me explico? Más claro no te lo puedo decir. Por ese motivo, es imposible que nuestro deseo pecaminoso lo matemos si no decidimos matarlo. Hay que decidir matarlo. Y esa es la gran obra del Espíritu Santo. Y para hacer eso, tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia, la religión no funciona. Lo siento. En Colosenses 2, versículo 20, el apóstol Pablo habla de la religiosidad equivocada de muchos que pensaban que no gustes, no tomes, no toques, no comas esto, no hagas lo otro, viste de esa manera, viste de la otra. La reglamentación judía, la reglamentación legalista de la religión, trataba duramente el cuerpo, y trataba con unas reglas muy estrictas de conducta, y ellos pensaban que de esa manera agradaban a Dios. Pero mira, las reglas de conducta solo valen de cara al escaparate, solo valen de cara a la galería, solo valen de cara a lo que tú llevas puesto, porque verás, te puedes poner un traje nuevo y estar sucio por dentro. Te puedes poner un traje nuevo, una camisa nueva, y todo limpio, perfecto, y estar sucio tu cuerpo y apestar. Y la religión es un traje nuevo de una vida sucia. Un barniz que no cubre la podredumbre interior. Y por eso, cuando la madera está podrida, la pintura no lo va a salvar. Hay que sacarlo podrido. Y el apóstol Pablo dice, todo eso tiene mucha reputación ante los demás, como una buena fama, como, ¡ay, mira, fíjate que hombre, cómo se lo toma en serio esto! Mira que ayuna, mira que hace, mira que tal, mira que vive una vida que no hace esto, no hace lo otro, no hace lo demás allá, vive una vida, ¡oh, qué pureza! Pero escucha, eso no sirve para los deseos pecaminosos. No trata la raíz del problema. Es como aquel que llega al huerto y ve las malas hierbas y dice, voy a cortar los espinos, voy a cortar la broza, voy a cortar la hierba que no sirve, pero no está desarraigada, volverá a crecer otra vez.
Esa es la mala noticia. Por lo tanto, no confundas los medios con el fin. Es la fe en el Señor Jesucristo, en su poder en la cruz, lo único que por medio del Espíritu puede matar. Pablo lo puede matar el pecado. Pablo lo dice de esta manera: no somos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Nuestro poder viene de Él. Nosotros no somos suficientes. O Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. O es más, el apóstol Pablo lo dice también con esta manera tan contundente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en las cosas de vuestra salvación, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Escucha esto. Es una obra sobrenatural. Pablo dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que solo el Espíritu, solo Cristo, solo esa obra de Dios puede matar tu pecado. Y eso es una obra sobrenatural. Tú no lo puedes hacer. Entonces termino. ¿Qué debemos hacer según dice aquí el Señor? Morir para vivir. Tienes que morir al yo. Como alguien dijo, un cristiano dijo, orando a Dios: Señor, déjame morir. O como Jesús dijo: tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué se toma la cruz? ¿Para ponerla colgada de plata muy bonita? ¿Para ponerla en el coche? No, la cruz se la cuelga uno para morir en ella. Cuando Jesús llevó la cruz no la llevó como adorno, ni siquiera como castigo, sino para después morir en ella. Y Jesús dijo: aquel que viene a mí y no toma su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que tienes que matar tu yo, que tienes que crucificarlo con Él. Él dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que tu vida pecaminosa la pierdes para tener la vida nueva que te da Jesucristo. Todo eso es la obra de Cristo en la cruz. No es una cosa que pasó hace 2000 años y dijo: ¡ay, qué bien! Ya soy perdonado mis pecados, voy a cantar unas alabanzas, qué bonito está todo. No, hay mucho más. Jesucristo murió para que tú dejes de ser un esclavo, para que tú dejes de tener ataduras, para que tú dejes de ser un fracasado espiritualmente hablando, para que tú crezcas en la gracia y el conocimiento de Él, para que tú reboses de su Espíritu, para que tú obedezcas al Señor, para que tú seas libre del dominio y la prevalencia del pecado en tu vida. Jesucristo murió por ti y por mí, para que el pecado cese y la gracia lo domine todo. Jesucristo murió y resucitó por ti y por mí, para que nosotros vivamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no bajo la ley del pecado y de la muerte. Bastante hemos vivido ya en eso. Ahora podemos vivir una vida diferente. Y quiero lanzarte ese reto de que invites a Jesús a entrar en ti y hacer una verdadera matanza de tus deseos pecaminosos, a traer la vida de Él a ti. Cuando Él entra en tu vida con su poder, con su Espíritu Santo, cuando tú haces que Él sea el que preside tu vida, no solo el que reside en tu vida, sino que preside tu vida, entonces Él acaba con los deseos pecaminosos. Él acaba con el pecado en ti. Él trae su gracia y tú vas a ver tus pecados bajo tus pies. Tú vas a ver tus pecados vencidos y matados. Tú vas a asistir al entierro de tus pecados. Tú vas a asistir a la gran victoria de Jesucristo en ti. Tus deseos pecaminosos serán destruidos. La idolatría y la mentira y todas esas cosas serán destruidas, pero no por el poder tuyo, sino el poder de Él. No por la gracia tuya, sino por la gracia de su Espíritu Santo. Y simplemente porque tú por la fe digas: voy a levantarme a luchar. Voy a luchar no contra los demás y los pecados de los demás. Ellos lucharán por sí mismos. Yo
voy a luchar contra los míos. Yo quiero servirte a ti, yo quiero agradarte a ti, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero darte la gloria a ti, yo quiero morir al pecado y vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y tú?